Muy bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio de programación lineal y vamos a utilizar el método de las dos fases para resolver este ejercicio. Cuando las restricciones eran del tipo todas menor o igual, podíamos usar el método simplex, ¿verdad? Pero cuando ya tenemos restricciones igual o mayor o igual, entonces debemos usar el método M o el método de las dos fases, que lo vamos a ver ahora. Muy bien. ¿En qué consiste este método? Bueno, el método de las dos fases, en primer lugar, no utiliza los coeficientes M en las variables artificiales. Entonces obvia los coeficientes M debido a que, porque estos coeficientes son tan grandes que al llevarlos a la computadora, pues podría producir errores de redondeo, ya que se trabaja con cantidades pues casi cercanas al infinito y también con cantidades bien pequeñas, ¿no? Por ejemplo, estos coeficientes 4, menos 8, 1, a comparación de M, de los coeficientes M que son tan grandes, y lleva a muchos errores de redondeo. Muy bien, entonces el método de las dos fases evita trabajar precisamente con estos coeficientes M. Muy bien, vamos a ver en qué consiste entonces. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, las restricciones las llevamos a su forma de ecuaciones, agregando las variables de exceso o de holgura o artificiales. Bueno, vamos a ver entonces cómo haríamos acá. La primera restricción estaría quedando así: x sub 1 más x sub 2 más x sub 3. Como se trata de una igualdad, entonces debemos agregar una variable artificial. Como está en la primera restricción, le agregamos la variable artificial r sub 1 y esto será igual a 7. En la segunda restricción, que es x sub 2x sub 1 menos 5x sub 2 más x sub 3, es del tipo mayor o igual. Entonces debemos restarle una variable de exceso que le voy a llamar e sub 2 y sumarle una variable artificial que le voy a llamar r sub 2. Le pongo sub 2 porque se encuentran en la segunda restricción y esto va a ser igual a 10. Entonces tenemos las restricciones de no negatividad, que sería que x sub 1, x sub 2, x sub 3, e sub 2, que es la variable de exceso, r sub 1 y r sub 2, que son las artificiales. Todas estas variables deben ser mayores o iguales a 0. Muy bien, hemos transformado las restricciones y ahora debemos formular la función objetivo. Para el caso del método de las dos fases, la función objetivo será minimizar una función alternativa, digamos r sub 0, y tenemos que minimizar la suma de las variables artificiales. Muy bien, entonces esta será ahora nuestra nueva función objetivo. Vamos a hacer la tabla simplex asociada ahora a este nuevo modelo. Tendríamos las variables serían r sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, e sub 1, r sub 1, r sub 2 y la solución. Muy bien. Por otro lado, tenemos, aquí vamos a poner los coeficientes de la fila de la función objetivo r sub 0. Muy bien, los coeficientes para r sub 0 sería 1. Ahora, recordemos que aquí vamos a pasar r sub 1 más r sub 2 al primer miembro y lo igualamos a 0. ¿Verdad? Entonces el coeficiente de r sub 0 es 1, de x sub 1 no tiene, x sub 2 no tiene, x sub 3 no tiene, e sub 1 no tiene, de r sub 1 es menos 1 y de r sub 2 también es menos 1. La solución es 0, obviamente. Muy bien, ahora, para la primera restricción,
la primera restricción debemos tomar como variable, como variable básica R1. R1 aquí. Muy bien, y para la segunda restricción R2. Muy bien, ahora vamos a ver los coeficientes para la fila donde está R1, que es en la primera restricción. ¿Cuáles son los coeficientes de las variables? Para X1 o para R0 empezamos, es 0, para X1 es 1, para X2 es 1, para X3 es 1, para S1 es 0, para R1 es 1, para R2 es 0 y la solución es 7. Los coeficientes para la fila donde está R2, aquí, para R0 es 0, para X1 es 2, para X2 es menos 5, aquí, menos 1 aquí, 0 en R1 y 1 en R2. Muy bien, como aquí esta es la columna de las variables básicas, entonces tenemos dos variables básicas aquí, no contamos con la fila de la función objetivo, entonces tenemos dos variables básicas aquí que son R1 y R2. Separamos aquí la columna donde están R1 y R2, así de esta manera. Muy bien, entonces fíjense, aquí nos faltó la solución, ¿verdad? Aquí la solución es 10. Bien. Muy bien. Entonces fíjense, en la función objetivo R0, sabemos que R0 es minimizar R1 más R2. En esta solución básica inicial, tenemos que R1 vale 7 y R2 vale 10. Si reemplazamos 7 más 10 nos da 17, lo cual no concuerda con esta solución que es 0. Entonces debemos homogeneizar, y para eso lo que debemos hacer es hacer que estos coeficientes, o sea, este menos 1 y este menos 1 sean 0. Para eso vamos a sumar las tres filas, digamos la fila 1, la fila 2 y la fila 3. También puede llamársele renglones, ¿verdad? Renglón 1, renglón 2, renglón 3. Entonces sumemos. Aquí tendríamos 1 R0, ¿verdad? Este será el nuevo renglón R0. Sumando tenemos 1, acá tenemos 3, menos 4, 2, menos 1, 0, 0 y 17. Copiamos los otros dos renglones. Aquí tenemos 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 7. Aquí tenemos 0, 2, menos 5, 1, menos 1, 0, 1 y 10. Muy bien, entonces lo que hemos hecho al sumar las tres filas es poner 0 a R1 y 0 a R2, de tal manera que ahora sí, fíjense, si reemplazamos en la función objetivo el valor de R1, que es 7, y el valor de R2, que es 10, nos da 17, y concuerda con el valor que tenemos acá en nuestra función objetivo, 17, ¿verdad? Es por esa la razón que hemos vuelto 0 a R1 y R2. Muy bien. Entonces recordemos que nuestra función objetivo es minimizar la suma de las variables artificiales. Y cuando se trata de un problema de minimización, debemos, y al efectuar las iteraciones aquí en el tablero simplex, debemos tomar como variable de entrada la variable con el coeficiente más positivo, ya que se trata de un problema de minimización. En este caso, estas son las variables no básicas, x1, x2, x3, y s1. En las variables no básicas, en el renglón de la función objetivo debemos escoger la variable con el coeficiente más positivo. En este caso será 3. Este será nuestra columna pivot. Entonces x1 va a ser una variable de entrada. Veamos cuál va a ser la variable de salida.
Nuestra condición de factibilidad, o sea, para saber cuál es la variable de salida, será dividir la solución entre cada uno de estos valores donde están, tenemos aquí nuestra columna pivot, cada uno de estos valores que representan los elementos que están en la columna pivot y que pertenecen a la fila donde está la solución. Es decir, 7 entre 1, esto me da 7, y 10 entre 2, esto me da 5. Debemos escoger el menor valor. Muy bien, entonces este será nuestro elemento pivot. Sea de maximización el problema inicial o de minimización, en el método de las dos fases siempre debemos minimizar la suma de las variables artificiales. Muy bien, seguimos entonces por acá. Ya sabemos que 2 va a ser nuestro elemento pivot, entonces nuestra fila pivot será toda esta fila. Esta será nuestra fila pivot. Muy bien, entonces entra x sub 1 y sale x sub 2. Entonces aquí seguimos con la tabla, aquí será r sub 0. Aquí será r sub 1. Ya sabemos que entra x sub 1 y r sub 2 sale. Muy bien. Al entrar x sub 1 a la base, el renglón pivot, que es este, en ese renglón pivot, es el elemento pivot, debemos hacerlo 1. Para lo cual todo el renglón pivot lo voy a dividir entre 2. Es decir, este renglón que es, recordemos, este fila 1, fila 2, fila 3. Este también sería fila 1, fila 2. Entonces, la fila 3, que es o renglón 3, lo vamos a dividir entre 2 o multiplicar por 1/2, que es lo mismo. 1/2 por la fila 3. Al multiplicar por 1/2 tendríamos 1/2 por 0 es 0. 1/2 por 2 es 1. Ya lo hice 1, ¿verdad? Aquí estamos viendo. 1/2 por menos 5 es menos 5/2. 1/2 por 1 es 1. 1/2 por 1 es 1/2. 1/2 por menos 1, menos 1/2 aquí. 1/2 por 0 es 0, 1/2 por 1 es 1/2 y 1/2 por 10 es 5. Muy bien, recordemos que esta es nuestra fila pivot, ¿ok? En la primera iteración. Esta es la iteración 0, ¿verdad? Esta sería la iteración 0. Iteración 0. Aquí no habría, al cambiar, al reformular la función objetivo, no habría iteración, solamente hemos hecho una suma de filas, ¿verdad? Y esta es la iteración 0 entonces, y esta sería nuestra primera iteración. Iteración 1. Muy bien. Seguimos. Ahora, estos otros dos elementos que están en la columna pivot, es decir, el 1 y el 3, debemos hacer los ceros. Empecemos con el 3. Vamos a hacer el 3, 0. El 3 se encuentra en la fila de la función objetivo, es decir, la fila 1. Vamos a copiar los elementos de la fila 1, que son 1, 3, menos 4, 2, menos 1, 0, 0 y 17. Muy bien. Recordemos que lo que tenemos que hacer 0 es este 3. Entonces, tenemos que relacionar con la fila 3, que es nuestra fila pivot, nuestra nueva fila pivot, ¿verdad? Aquí ya lo volvimos 1. Esta es nuestra nueva fila pivot. Aquí volvimos este elemento 2, lo volvimos 1. Entonces, para poder hacer este 0, necesito multiplicar por menos 3 toda la fila. De esta manera, o sea, menos 3 por la fila 3. Sería menos 3 por 0 es 0, menos 3 por 1 es menos 3. Menos 3 por 5 medios es 15 medios. Menos 3 por 1 medio es menos 3 medios. Menos 3 por 1 medio es 3 medios. Menos 3 por 0 es 0. Menos 3 por 1 medio es menos 3 medios. Y menos 3 por 5 es menos 15. Sumemos. 1, 0. Aquí nos estaría dando 7 medios. Aquí nos estaría dando 1 medio.
un medio también aquí, 0, menos 3 medios y 2. Muy bien, copiemos estos elementos entonces aquí en la fila de la función objetivo. Aquí tendríamos 1, 0, 7 medios, un medio, 0, menos 3 medios y 2. Muy bien, hicimos 0, ¿verdad? El elemento que queríamos hacer, este elemento 3, ya lo hicimos 0. Ahora, igualmente vamos a hacer con este elemento 1, que es el otro elemento que está en la columna pivot. Vamos a hacer 0S1. Muy bien. 1 está en la fila 2. Entonces vamos a copiar todos los elementos de la fila 2. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 y 7. Ahora, para hacer 0, este elemento 1, debemos restarle nuestra fila pivot, que es la fila 3. Le restamos la fila 3, o que es lo mismo multiplicar la fila 3 por menos 1 y luego sumar. Vamos a multiplicar por menos 1 la fila 3. Esta es nuestra fila 3, recordemos. Para multiplicar por menos 1 tendríamos 0, menos 1 acá, 5 medios, menos 1 medio, 0, menos 1 medio y menos 5. Sumemos ahora. 0, 0, aquí tendríamos 7 medios, 1 medio, 1, menos 1 medio y 2. Muy bien, lo que queríamos era hacer 0 este elemento y ahora fíjense, ya está, ¿verdad? Ahora copiamos estos elementos en la tabla. Tendremos 0, 0, 7 medios, 1 medio, 1, menos 1 medio y 2. Muy bien, entonces ya terminamos con la iteración 1. Muy bien, veamos ahora los coeficientes de las variables no básicas en la nueva función objetivo. Los coeficientes son todos positivos, entonces podemos seguir iterando. Debemos recordar que como condición de optimalidad debemos escoger el coeficiente más positivo, dado que la función es de minimización. Debemos escoger el más positivo. En este caso es 7 medios. Entonces esta será la nueva columna pivot. Ahora debemos dividir las soluciones entre los elementos que están en la columna pivot. Es decir, 2 entre 7 medios y 5 entre menos 5 medios. Esto no aplica. No podemos dividir entre un número negativo. Entonces, la variable de entrada será x sub 2, ya que hemos dicho de que 7 medios es el coeficiente más positivo. Y la variable de salida se ubicará en r sub 1. Y este será nuestro elemento pivot. R sub 1 sale y entra x sub 2 a la base. Muy bien, entonces aquí estará r sub 0. X sub 2 entra a la base y R sub 1 sale, X sub 1 se mantiene. Muy bien. Entonces, este elemento pivot vamos a hacerlo 1. Para eso, este elemento pivot se encuentra en la fila 2. Para eso vamos a multiplicar la fila 2 por 2 séptimos. 2 séptimos por la fila 2. Muy bien, multipliquemos. Entonces, 2 séptimos por 0 es 0. 2 séptimos por 0 es 0. 2 séptimos por 7 medios, esto me da 1. 2 séptimos por 1 medio, esto me da 1 séptimo. 1 séptimo nuevamente aquí. 2 séptimos por 1 es 2 séptimos. 2 séptimos por menos 1 medio, esto me da menos 1 séptimo. Y 2 séptimos por 2, esto me da 4 séptimos. Muy bien, recordemos que esta es nuestra columna pivot y ahora esta será nuestra nueva fila pivot. Tenemos nuestra nueva fila pivot aquí. Bien.
Como en el caso anterior debemos hacer 0 los demás elementos que están en la columna pivot, es decir, hacer 0 7 medios que se encuentra en la primera fila y hacer 0 menos 5 medios que se encuentra en la tercera fila. Vamos a hacer primero 0 7 medios que se encuentra en la primera fila. Entonces, la primera fila vamos a copiarla, es los elementos de la primera fila. 1, 0, 7 medios, 1 medio, 0, menos 3 medios y 2. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos 0, 7 medios teniendo en cuenta nuestra fila pivot? Entonces, esto tenemos que hacer 0, ¿verdad? Entonces, nuestra nueva fila pivot, que es esta, la vamos a multiplicar por menos 7 medios y vamos a sumarla con la fila 1. Multiplicamos menos 7 medios por 0 es 0, menos 7 medios por 0 es 0, menos 7 medios por 1 es menos 7 medios, menos 7 medios por 1 séptimo, esto nos da menos 1 medio, aquí también nos da menos 1 medio, menos 7 medios por 2 séptimos, esto nos va a dar menos 1, menos 7 medios por 1 séptimo, esto nos va a dar 1 medio, ¿ok? Y menos 7 medios por 4 séptimos, esto nos va a dar menos 2. Sumemos, tenemos 1, 0, 0, 0, 0 aquí, menos 1 aquí, aquí nos va a dar menos 1 y aquí 0. Pongamos esos elementos aquí en la fila 1. Tenemos 1, 0, 0, son 4 ceros, 2 más aquí, menos 1 y 0 aquí. Muy bien. Bien, ahora hagamos 0 este otro elemento, menos 5 medios, que está en la fila 3. Entonces vamos a copiar los elementos de la fila 3. 0, 1, menos 5 medios, que es lo que quiero hacer. 0, 1 medio, menos 1 medio, 0, 1 medio y 5. Bien, relacionamos con la fila pivot, que es la fila 2, ¿verdad? Bien, entonces la fila 2 la multiplicamos por 5 medios. Multiplicamos 5 medios por la fila 2. Entonces 5 medios por 0 es 0. 0 también aquí. 5 medios por 1 es 5 medios. 5 medios por 1 séptimo. Esto me da 5 catorceavos. 5 medios por 1 séptimo. Tendría acá también 5 catorceavos. 5 medios por 2 séptimos. Esto me da 5 catorceavos. Y aquí 5 medios por 4 séptimos. Eso me estaría dando 10 séptimos, ¿verdad? 10 séptimos. Muy bien. Sumemos ahora. Sumemos. 0, 1, 0. A ver. 1 medio más 5 catorceavos. A ver, por aquí lo hacemos. 1 medio más 5 catorceavos. 14 aquí. 7 más 5 es 12 sobre 14 y esto nos da 6 séptimos. 6 séptimos aquí. Ahora, 5 catorceavos menos 1 medio. A ver, 5 catorceavos menos 1 medio. 14 aquí. 5 menos 14 menos 7. Esto es igual a menos 2 catorceavos. Esto es igual a menos 1 séptimo. Menos 1 séptimo aquí. 5 séptimos aquí. Tenemos 1 medio menos 5 catorceavos. 14 aquí. 14 entre 2 es 7. Menos 5. Esto nos da 2 catorceavos igual a 1 séptimo. 1 séptimo aquí. Y aquí 5 más 10 séptimos. Esto nos da 45 séptimos. Copiemos estos valores aquí en la tabla. 0, 1, 0, 6 séptimos,
menos 1 séptimo, 5 séptimos, 1 séptimo y 45 séptimos. Muy bien, ya podemos borrar aquí. Entonces hemos llegado en la iteración 2, en una segunda iteración, a minimizar R1 más R2. Entonces, fíjense que aquí ya R1 y R2 han salido de la base. Hemos minimizado ya que todas las variables no básicas son ceros y la solución es 0. ¿Ok? Entonces ya ahí hemos minimizado. Cuando la solución es 0 podemos proseguir la fase 2. Si la solución fuese positiva y si fuese positiva la solución, entonces el problema no tendría solución. Si aquí fuese una solución positiva, el problema no tiene solución. Si fuese negativa, se podría pasar a la fase 2 también teniendo en cuenta ciertos criterios que lo vamos a ver ya más adelante. Bueno, pero en este caso nos ha salido 0 la solución y podemos pasar a la fase 2. Esta tabla es una tabla inicial. Esta en la segunda iteración es una tabla inicial. Ahora, para la fase 2 va a desaparecer R0, va a desaparecer esta fila de R0, porque recuerden que fue una función alternativa para poder minimizar R1 más R2. Entonces en la fase 2 va a desaparecer esta fila y se va a mantener esta otra tabla, pero también va a desaparecer las columnas de las variables artificiales, es decir, esta columna va a desaparecer, toda esta columna va a desaparecer. Básicamente eso es lo referente a la fase 1. Para poder realizar después las iteraciones en la fase 2, vamos a acomodar esta tabla. Vamos a borrar entonces aquí, voy a reescribir la última tabla aquí arriba para empezar